Tema 2.2. El contenido de la soberanía. Tiene dos apartados: la configuración de la idea de soberanía y la erosión de la soberanía. Primer apartado: la configuración de idea de soberanía. La soberanía nace por la necesidad de concentrar el poder y afirmar la autoridad del príncipe frente a la dispersión de poder de la Edad Media. Aparece con el Estado moderno y su conformación es paralela a la del concepto de Estado. En la Edad Media, el poder político estaba distribuido en cuerpos sociales. Por encima del príncipe, el imperio y la iglesia. Y por debajo, las ciudades, gremios y señores feudales. Todos ejercían poder autónomo y originario. Pero esto sufrió un doble proceso de concentración. Por un lado, el poder se centraliza en el reino. Y, por otro, dentro del reino, el poder se centra en las manos del monarca. A partir de ese momento, solo se podrá ejercer poder político por delegación de la corona. Punto y aparte. Se le atribuye a Maquiavelo el primer uso del concepto de Estado, en un sentido similar al actual. Escribe El Príncipe en 1513, cuando el Estado moderno se consolida en países de Europa. El Príncipe se lo dedica a Lorenzo de Medici, señor de Florencia. En él incluye consejos para alcanzar y mantener el poder. Y analiza dificultades que puede encontrarse y la manera de solucionarlas. Le da a la palabra
un sentido ambiguo. Y afirma literalmente, dos puntos y comillas, cuantos estados, cuantas dominaciones ejercieron y ejercen todavía una autoridad soberana sobre los hombres, fueron y son repúblicas o principados. Según Maquiavelo, la naturaleza humana hace necesario un orden que asegure estabilidad social. Esto es el Estado. Viene con dos características. Uno, es secular, ya que su razón de ser radica en la naturaleza humana. El fin de la política está al margen de toda consideración trascendental. Para Maquiavelo, la política es una actividad para alcanzar, mantener y aumentar el poder. Segunda característica. Para ser eficaz, el Estado debe regirse por una monarquía absoluta. Maquiavelo estuvo muy comprometido con la República. Pero en El Príncipe se inclina por la monarquía. A causa de la circunstancia histórica y en el ser humano y su desconfianza en el ser humano que le hacen defender a un príncipe fuerte. Además, en los 6 libros de la República de Bodino se perfila la idea de soberanía. El contexto es Francia, o el entorno es Francia, dividida por las guerras de religión entre la monarquía y los hugonotes. En la obra propone salvar la República robusteciendo el Estado y el poder del monarca. Según él, la soberanía es lo que hace que la República sea tal y la distingue de otras agrupaciones humanas o otras agrupaciones de personas. La soberanía no admite límites temporales y es absoluta. El Estado no está sujeto a otro poder superior, salvo Dios y la naturaleza.
Perdón, la soberanía no está sujeta a otro poder, no el Estado. La soberanía no está sujeta a otro poder superior, salvo Dios y la naturaleza. Su contenido es variado, pero su principal marca es poder dictar la ley. Por último, Bodino asienta el principio voluntarístico de la ley, en el que soberanía y ley se identifican. La ley es expresión de la soberanía y la voluntad soberana se expresa mediante la ley. Fin. La erosión de la soberanía. Apartado 2. La definición y marcas de la soberanía siguieron tras la construcción del Estado constitucional. La soberanía se ha identificado hacia el interior con supremacía y hacia el exterior con independencia. Supremacía. El poder del Estado es originario. La razón y fundamento de su existencia derivan de sí mismo. Tiene la capacidad de darse una organización jurídica sin limitaciones externas. Es la máxima autoridad. Puede imponer conductas y reforzar el cumplimiento de sus normas mediante la fuerza, porque tiene el monopolio del uso legítimo de la fuerza. Independencia, porque el Estado puede excluir dentro de sus fronteras la acción de cualquier otro Estado u organización Si esto no fuera así, sería subordinación, no soberanía. Estas características son teóricas. Porque nunca ha sido posible aplicarlas a la realidad. Bodino reconocía límites a la soberanía porque el monarca estaba sometido al menos al imperio de la ley natural y divina. La noción
experimenta aún más limitaciones cuando se aplica al Estado constitucional. Problemas a la soberanía. Van a ser 4. 1. Supremacía. El Estado constitucional reconoce la soberanía a la comunidad. Por lo tanto, se produce una ambigüedad. 2. Autodeterminación. Esta no es compatible con el Estado de Derecho. La Constitución y el resto de normas son manifestación del poder del Estado. Pero son límites que en un Estado de Derecho solo se pueden remover conforme al ordenamiento. 3. División territorial. Puso en cuestión la soberanía sobre todo con la aparición de estados federales. El modelo norteamericano partió de una concepción dual de soberanía. Tanto la federación como los estados miembros adquirían formas estatales. En los federalismos de devolución como el nuestro, surgen problemas. Solo es posible atribuir supremacía al Estado si éste no se identifica con el Estado central, porque vulneraría la autonomía de las comunidades autónomas. Solo se puede mantener la supremacía si se atribuye a ese orden formada de un lado por el Estado central y por las comunidades autónomas de otro. Y último problema, la independencia. Antes, los compromisos de los estados a través de tratados internacionales se explicaban con la teoría de los autolímites. Pero actualmente las principales normas de la Unión
son tratados constitutivos que obedecen a la soberanía de los Estados miembros. Estas prevalecen sobre el derecho interno en caso de conflicto. Entonces, la independencia se fundamenta en que los estados pueden abandonar la Unión, aunque el acuerdo ha de ser aprobado por mayoría cualificada en el Consejo y previa aprobación del Parlamento Europeo. Fin.